Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Nosotros Conversamos. También deseamos para todas las personas que hoy nos sintonizan, que la paz de Dios sea en sus corazones también y habite siempre en este día y todos los días para que compartamos como siempre un programa muy interesante que traeremos para ustedes. La continuación de nuestro tema que iniciamos el día de ayer, que es acerca de lo que son los primeros dos dogmas marianos. Platicábamos el día de ayer acerca de que dentro de la Iglesia Católica hay una rama que ellos han dividido llamada Mariología. Entre esa Mariología existen pues muchos dogmas marianos, 4 de ellos. Existen las letanías, existe sobre las apariciones marianas, existe sobre la adoración que le dan a la Virgen María. En fin, es totalmente un tema muy extenso, pero el día de ayer y el día de hoy pues nos enfocamos en hablar de los primeros dos dogmas marianos. El día de ayer platicábamos más a fondo acerca de lo que es la maternidad divina de María. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más acerca de lo que es la virginidad perpetua de María. En pocas palabras, de que si María tuvo o no tuvo más hijos. Entonces quédese con nosotros y para esto vamos a presentar a los panelistas que hoy me acompañan para platicar este tema tan interesante. Y presento en esta noche primeramente a Isaías, bienvenido. César, también saludo a todos los que nos regalan de su tiempo en sus hogares, en sus autos, otros en sus teléfonos, ¿verdad? Para que pongamos a consideración que este tiempo es muy valioso para nosotros, por lo que todo lo que nosotros traemos aquí sobre la mesa, ¿verdad? Tratamos siempre de fundamentarlo, ¿verdad? En cosas verídicas, principalmente en las Sagradas Escrituras. Vamos a recibir sus llamadas, todas son bienvenidas, siempre y cuando, ¿verdad?, las mismas sean con todo el respeto que se merece primeramente el programa, porque es programa de ustedes y para ustedes, tanto como las personas que nos escuchan, aparte de los que nos van a llamar. En ocasiones hay quienes nos llaman con palabras un poco altisonantes, no nos faltan el respeto a nosotros, aunque sí, pero más que nada al público, que merece todo el respeto primeramente de nuestra parte como el de las personas que nos llaman. Son bienvenidos todas sus opiniones, sean neutrales, sean ambiguos, sean a favor, siempre y cuando, ¿verdad?, tengan también, como ya lo dije, como nosotros lo tenemos, tengan base y tengan fundamento, César. Así es, también nos acompaña nuestro hermano César, bienvenido. A la paz, Señor, a todos mis hermanos que están aquí en el panel con nosotros. Amén. Y también a nuestros queridos auditorio que nos hacen el favor de estar pues tomando un poco de su tiempo. Y es importante para nosotros llegar hasta ustedes. Y qué bueno, gracias a Dios, que a través de los medios sociales y a través de este medio de comunicación pues se hace más fácil llegar hasta sus hogares. Quisiéramos de alguna manera pues llegar a más, pero los pocos ustedes que nos acompañan, pues les agradecemos mucho su tiempo, quédense con nosotros. Realmente el programa es muy interesante y es bueno conocer nuestro origen y si estamos en la verdad. Y nosotros queremos impartirle lo que nosotros hemos aprendido a través de un apóstol de Dios. Ojalá se queden con nosotros, es muy interesante este programa y como dijo nuestro hermano Isaías, sus llamadas serán bienvenidas, así es de que quédense con nosotros. Así es, también nos acompaña nuestro hermano también de nombre César, bienvenido. Dios le pague, hermanos, por su invitación nuevamente. Aquí estamos reunidos nuevamente, toda nuestra radio audiencia que nos escucha, pues quisiéramos que nos hablaran, expusieran su
sus ideas, su consideración, pues para eso estamos aquí en esta noche. Así es. Y bueno, vamos a hoy a continuar nuestro tema. Mencionábamos, y quiero yo, como siempre, después de agradecer a las personas, pues también dar la publicidad de nuestro programa, que como ustedes lo conocen, es un programa en el cual pues nos sentimos muy contentos de llegar hacia ustedes, y que ya mencionábamos en días pasados, cumpleaños, un año más de llegar hacia ustedes en esas transmisiones, ya a lo largo de muchos años, 13 años desde que iniciáramos la primera ocasión, y 8 años también en los cuales pues ya iniciara la participación de los jóvenes para hacia ustedes, ya que antes pues la participación era solamente de los ministros, que por varios años estuvieron pues llevando este programa para ustedes, pero después se nos dio la oportunidad a nosotros, y algunos tenemos 7 años, otros tenemos otros años, pero todos estamos contentos de participar con ustedes en este programa, que cada semana llevamos hacia ustedes diferentes temas de interés religioso. Y bueno, vamos a continuar hablando de ese tema, y agradeciéndole su participación y su tiempo. Quiero mandar, pues como siempre, decir que el programa es completamente en vivo, transmitido aquí desde Los Ángeles, California, para las personas que nos sintonizan y que saben que estamos con nosotros. Transmitimos a través de nuestra página oficial de www.ldmusa.org, o también nuestra página también de www.nosotrosconversamos.com. Estamos completamente en vivo para ustedes, o también seguimos aquí en la frecuencia del 900 AM de Radio Cali aquí en Los Ángeles. Y bueno, vamos hoy también a mencionar que transmitimos también, o pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que son en Twitter, en @conversamos, y también en el Facebook con el nombre de Nosotros Conversamos. Escríbanos a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com y nosotrosconversamos@yahoo.com. Ahí están para que nos sintonicen, nos dejen sus comentarios, sus saludos, todo lo que nos quieran poner ahí, son bienvenidos. Y antes de continuar con nuestro tema, solamente en breve, quiero yo mencionar, como ya lo decía el día de ayer y lo repetí hoy, de los comentarios de las personas que pues muy amablemente nos dejaron sus comentarios, sus saludos, para que ese programa pues siga adelante. Y entre esos quiero mencionar algunos de las personas que también se tomaron el tiempo de escribirnos en esta semana que pasó, para desearnos pues todo lo que nosotros, pues todos sus buenos deseos. Y entre eso pues menciona un comentario que dice: felicidades, que sean muchos años más, que Dios los prospere y les siga ayudando para que sigan transmitiendo esta hermosa doctrina y mensaje de salvación. Que Dios los bendiga. También está otro mensaje que nos dejan y dice: felicidades y Dios los siga bendiciendo, estar en su santo pueblo. Y bueno, son muchos los que también nos pudieran dejar las personas, pero por el tiempo decíamos, no estamos mencionando solamente algunos. Y pues para las personas que están con nosotros les agradecemos su tiempo y su participación. Mandamos saludos también a José Monterrosa desde Nueva York, que nos menciona que a pesar de la situación que están pasando en aquellos lugares, pues no nos pueden escuchar, pero que nos mandan muchos saludos y que gracias a Dios se encuentran bien. Bueno, pues qué bueno, nos da gusto que a pesar de todo se encuentren bien en aquellos lugares. Y también mandamos saludos para Guadalajara, Jalisco, para Jael Gutiérrez, que nos sintoniza también. Un saludo también para ella y para las demás personas, como en Torreón, Ivonne Armendáriz, que nos sintoniza también. Y bueno, pues, y para todas las personas que aquí localmente en Los Ángeles, a través de la internet, nos sintonizan, un saludo para ellos. Un saludo también para la señora Carmen Muñoz, que nos sintoniza aquí en la ciudad de Anaheim. Y bueno, vamos ya nuevamente a retomar nuestro tema después de estos saludos y comentarios que hemos mencionado. Y el día de ayer estábamos platicando, decíamos, de la maternidad divina de María, algo que surgió por una disputa y solamente muy en breve, ya que nos queremos enfocar principalmente a nuestro segundo tema. Pero si alguna persona no tuvo esa oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, quisiéramos que en un pequeño resumen nos dijeras algo sobre lo que platicábamos el día de ayer sobre ese tema. Bueno, principalmente el dogma de la maternidad divina de María consiste en, como lo mencionábamos el día de ayer, en que la Iglesia Católica
a partir del concilio de Éfeso en el año 431 hasta estos tiempos, ha venido enseñando una doctrina totalmente falta de fundamento bíblico, aunque ellos, tomando algunos textos bíblicos, los trastornan, los transgiversan, los tuercen, como dice la Santa Biblia, vienen enseñando a manera de quitarle, como decía aquí a mi izquierda el hermano César, de quitarle todo la atención que debe o se debe dar a nuestro Dios y ponérsela en el lado de María. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues simple y sencillamente poniéndola sobre y por encima de todo. ¿Cómo es todo? Bueno, pues para todos nosotros el Todopoderoso, ¿verdad? El omnisciente, el omnipotente y el omnipresente, que es nuestro Dios, tiene para la Iglesia Católica a alguien más grande. ¿Y quién es ese más grande? Bueno, pues es precisamente la María que la Iglesia Católica enseña. No es la María, como lo mencionábamos también el día de ayer, César, que la Biblia nos relata. No, sino es la María que la Biblia, que la Iglesia Católica ha venido enseñando, a la cual pone como madre de Dios. Su argumento de ellos es que, bueno, pues como en el Señor Jesucristo habitaba la divinidad de Dios, el poder de Dios y su palabra, puesto que dice en Juan 1:1 en adelante que el verbo fue hecho carne, para ellos el verbo que es Dios se hizo carne en el cuerpo del Señor Jesucristo. Es por eso que ellos dicen que al nacer Cristo de María, puesto que en Cristo estaba Dios, pues nació simple y sencillamente también Dios, y es por eso que dicen ellos, César, que María es la madre de Dios. A esto se añaden una lista interminable de personajes que desde el principio, incluso antes del concilio de Éfeso, se vinieron interponiendo a esta doctrina contraria a la verdadera doctrina de Dios. A personajes como Nestorio, que fue uno de los más grandes personajes que defendió que María era única y sencillamente la madre de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, mas no de la naturaleza divina del Hijo de Dios. Es lo que sencillamente, César, significa la maternidad divina de María, a lo cual bíblicamente nosotros contestamos que María fue siempre conocida como la madre del Hijo de Dios, palabras textuales que el arcángel Gabriel le dijo: de ti nacerá un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Bueno, así es. Y bueno, ya platicábamos también el día de ayer de que esta enseñanza pues carece de base bíblica, porque la misma escritura nos da testimonio que siempre se le llamó la madre de Jesús, que los textos que ellos dan es una mala interpretación y que siempre decimos nosotros, de acuerdo a la escritura, es la madre de Jesús, mas no es la madre de Dios. Bien, y vamos a continuar con nuestro tema segundo, que decimos que es la virginidad perpetua de María. Pero antes de continuar, queremos darle oportunidad a la primera llamada del programa y que pues la damos. Muy buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Muy bien, gracias a Dios. Adelante, bueno, Ricardo. Como siempre les digo yo no estoy aquí para engañar a nadie, no estoy aquí para burlarme de nadie, ni mucho menos para brindar información manipulada ni nada de esto. Y me gusta el tema de ahora porque es un tema que yo pienso que hay mucha gente católicos que ahora se reúnen con otros hermanos que piensan que lo de la María y todo esto pues es nada más que un invento de la iglesia, pero eso es falso, eso es total y completamente falso. La iglesia católica, como decía el hermano ayer, su base, su eje sobre donde gira la doctrina católica es María, y es cierto, porque así es la palabra de Dios, no es porque la iglesia lo está inventando. La iglesia no puede dejar de seguir el estudio de la palabra de Dios, porque la iglesia
ha ido habilitando a la civilización a que se acerque al cristianismo. Quizá en este tiempo a nosotros nos ha tocado que hay un poco más de libertad sobre el individuo, porque la civilización ya está muy moderna. Entonces, es por eso que vemos toda esta clase de diferencias y doctrinas insensadas. Es por el tiempo en el que estamos viviendo. Pero Ricardo, por ejemplo, Ricardo, para aprovechar el tiempo, dinos, ¿tú crees que estás de acuerdo en que se le llame María, Madre de Dios? Claro que sí. Y yo te voy a decir por qué. Yo esto tengo apoyo bíblico, no es cosa que no he investigado. Oye, Ricardo, mira, un poquito antes de que nos des esa respuesta, acabas de afirmar, disculpa que te interrumpo, acabas de afirmar que sí, para ti María es el eje central de la Iglesia Católica. Oye, Ricardo, ¿y Cristo? Cristo, el apóstol Pablo nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra Jesucristo. Él ¿en dónde está? Entonces está un poquito así. Para ti que acabas de afirmar que María es el eje central, lo más importante para ustedes como católicos, entonces ¿en qué lugar tienen ustedes a Cristo? No, eso está fácil y sencillo. Primero hay que recalcar que en la Iglesia de la Luz del Mundo la interpretación de la Biblia es un poco diferente. Por ejemplo, la semana pasada dijeron que la circuncisión, que es el pacto de Dios, Abraham, ustedes dicen que eso no aplica a las mujeres. Ahí todos los hermanos que están oyendo, especialmente los católicos, se recuerdan bien este tema. De acuerdo a la Iglesia de la Luz del Mundo, la circuncisión de Abraham no aplica a las mujeres. Entonces, es una interpretación bíblica que es válida porque estamos en el tiempo de la libertad de expresión, pero que esta interpretación que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo sobre la Biblia sea... Mira, Ricardo, lo que se dijo de la semana pasada fue, yo te hice una pregunta: ¿a quién se circuncidaban? ¿A los niños o a las niñas? Al pueblo de Dios. No, pero, a ver, dime, ¿estás seguro que a las niñas se les practicaba la circuncisión? La circuncisión es el pacto de Dios. No, pero ahí no habla del pacto de Dios, está hablando de la circuncisión física. Déjame terminar ahí. Si tú cuestionas que Dios no haya incluido a las mujeres en su pacto, quiere decir que Dios se volvió a equivocar. No, pero yo no dije que la circuncisión era el pacto, yo estaba hablando de la circuncisión física. Yo te pregunté, ¿a quién circuncidaban? ¿A los niños o a las niñas? No estábamos hablando de ningún pacto. Okay. La circuncisión es el pacto de Dios con Abraham. Otra vez, yo no te pregunté eso, yo te pregunté, ¿la circuncisión que se exigía por Dios al pueblo de Israel era para los niños o para las niñas? Es lo que yo pregunté. Nada más, no estábamos hablando del pacto, y tú mencionaste que eso ya, por ejemplo, el bautismo suplía la circuncisión que ya no se practica, es lo que estábamos practicando. Pero bueno, eso yo lo quise aclarar para las personas que tú dices. Pero ahora, con respecto al tema que estamos hablando, sí, nos estabas comentando de que, pues en efecto, para ti sí es correcto que se le llame a María Madre de Dios. Pero no me acaba de contestar a mí, pero bueno. Adelante, César. Sí, yo te sigo contestando. La circuncisión es el pacto de Dios, es la promesa que tenemos de Dios. No, yo te hice otra pregunta. Yo te hice otra pregunta y te metiste a ese tema, Ricardo. No, hay que ser un poquito, mira, sigue siempre el mismo protocolo de que cuando no hay una respuesta en tus labios, siempre te metes a la interpretación que tiene la Iglesia de la Luz del Mundo. Yo simplemente te pregunté, mira, si para ti como católico la más importante, que es el eje central, para ti es María, entonces de acuerdo a la palabra de Dios que dice que la principal piedra es Cristo, ¿en qué lugar está para ti? Esa fue la pregunta que te hacía. Mira, nosotros como cristianos tenemos salvación por la gracia de Cristo. Ok. En María se infunde la Iglesia, la Madre de Dios, el núcleo familiar, la Reina del Cielo, como dice la Segunda de Reyes, en el capítulo 1, versículo 2,
A eso es a lo que yo me refiero. Esta es la iglesia, esta es María, este es el eje central, porque este es el reino de Dios. Yo te voy a explicar algo que nunca has oído, me imagino. Entonces María, de acuerdo a las palabras que me acabas de decir, ¿María es la iglesia? ¿O la iglesia tiene salvación a través de María? ¿O qué es exactamente lo que me estás diciendo? A ver, ¿María es la iglesia o la iglesia es aparte de María? Vamos a tomar lo que dice el Antiguo Testamento. A ver. Vamos a tomar la segunda de Samuel, el capítulo 6, versículos 9 y 11. Y vamos a compararlo con lo que estabas hablando ayer del Evangelio de San Lucas, el capítulo 1, el versículo 41 al 46. Escribió el Evangelio de San Lucas, aldrede copia lo que viene en el capítulo 9 y 11. Lo más que en la segunda de Samuel, capítulo 6, quien escribió esas palabras está hablando del arca de la alianza y del rey David. Cuando está hablando en Lucas, está copiando eso, él está hablando de la Virgen María. El Antiguo Testamento habla del arca de la alianza en la segunda de Samuel, capítulo 6. En el Evangelio habla de el arca de la nueva alianza, que es Cristo. Tú no puedes dar un estudio sobre la Virgen y lo que dice el Evangelio de Lucas si tú no pones atención a lo que dice la segunda de Samuel, el capítulo 6, 9 y 11. Los antiguos estudiosos de la Biblia, que es la iglesia primitiva, esta enseñanza es la que nos heredan. No, Ricardo, mira, Mariana, y discúlpame que te interrumpa, pero estás totalmente fuera de tiempo. Estás totalmente... Entonces, el arca de la alianza... La palabra de Dios... El arca de la alianza La Biblia está fuera de tiempo para la iglesia. No, mira, te voy a decir lo que era el arca de la alianza. Mira, el arca de la alianza para el pueblo de Israel era el tabernáculo en donde Dios se mostraba cuando él se manifestaba, cuando él descendía de los cielos en donde él habita a la tierra que era en donde el pueblo de Israel estaba. Ese era el arca de la alianza. Y cuando dice de una nueva arca, como tú bien lo mencionas, está hablando que el Señor, o sea, nuestro Dios, iba a tener una nueva arca, que iba a haber una nueva alianza entre Dios y los hombres. ¿Y cuál era esa nueva alianza? Pues la que traía su Hijo. Sí, no más que Dios se postra sobre Pero María, ¿qué relación María. ¿qué relación hay en eso para con María, Ricardo? ¿Cómo dices? ¿Qué relación hay entre esto que estamos hablando, que tú lo trajiste al tema, para María? Así como tú dijiste que Dios desciende dentro de este tabernáculo, está la presencia de Dios. Cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo, ella se convierte en ese tabernáculo. Y de ahí pasamos al siguiente tema. O sea que ella es el tabernáculo, de la nueva alianza. María es el tabernáculo de la nueva alianza. Entonces no fue Cristo. Entonces no fue Cristo. Mira, de otra manera, yo pensaría así: si María tuvo hijos, ella fue tabernáculo de Dios algún día. Entonces quiere decir que si tuvo más hijos, el Dios que tenemos ni es tan poderoso, ni es tan celoso, porque dejó que otros seres entraran dentro de su tabernáculo. Es por eso que María es virgen infinitamente, porque es el tabernáculo de Dios. Sí, pero ahora, Ricardo, mira, el tiempo se nos va. Mira, Ricardo, pero dime, por ejemplo, la escritura donde menciona que María sea la madre de Dios, como tú lo mencionaste. Ya para terminar, porque el tiempo se nos está yendo. Claro que sí. El texto bíblico donde dice madre de Dios es cuando su prima Isabel está frente a María y le dice: ¿de dónde? Que venga a mí mi Adonai. Ese es el lenguaje original, Adonai. Adonai quiere decir Dios. Pues esas son enseñanzas que se enseñan en primer grado. Eso es muy fácil, no es muy difícil de entender. Si tú te pusieras a estudiar lo que los padres de la iglesia primitiva, como ustedes dicen que respetan la iglesia primitiva, ustedes de la iglesia primitiva les estorba, porque tu doctrina no cabe junto con la iglesia junto con la doctrina de la iglesia primitiva. Tu doctrina no cabe, no dan.
porque su doctrina es inventada apenas ayer y por eso es que bíblicamente están perdidos. Yo te he hablado por la Ricardo, Biblia. no te Si tú no equivoques. crees lo que dice la Biblia, yo te entiendo, hay gente que no cree en la Biblia, hay ateos, eso no hay nada de malo, pero no pierdas a la Oye, Ricardo, ¿dónde dejas entonces el pasaje de la Biblia que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Ahí no menciona a la Virgen. Entonces, Sí. ¿para qué No, tenemos mira, el mandamiento? Mira, si estamos hablando de la Virgen, yo te estoy diciendo en la segunda de Samuel, capítulo 6, 9 y 11, cómo estos versículos son iguales que el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 41 al 46. Tú dame una explicación a eso. La única explicación que puedes dar es que esto es una coincidencia. Esto es una coincidencia. No, mira, La Ricardo, palabra de Dios otra es una vez te vuelvo a coincidencia. decir, estás saliéndote de contexto, estás hablando del arca de la alianza que fue Cristo. Estás hablando, estás diciéndome aquí en esta noche que el arca de la alianza de la cual habla en Samuel es María. O sea, ¿cómo te pones a decir que esa arca, entonces ¿para qué vino Cristo? Si el arca de la alianza era María, ¿para qué el Señor Dios mandó a su hijo? Si el arca de la alianza era María. A ver, dime tú eso. Déjate lo descifro más fácil. A ver. El arca de la alianza traía las tablas de Moisés, que es la ley. El arca de la alianza traía la vara sacerdotal con la que Moisés abre el mar cuando pasan los egipcios. Y también el arca de la alianza traía el maná que había sobrado cuando habían estado perdidos que salieron de Egipto. Cristo es la ley. Cristo es la vara sacerdotal que va a regir todo el reino. Y Cristo es el maná que cae del cielo. Es por eso que el evangelista de San Lucas nos está diciendo que María es el arca de la nueva alianza. Que Bueno, A así ver, lo ¿en dónde interpretas tú. dice eso? Porque me gustaría leerlo. ¿En dónde Bueno, dice el evangelista que María hermano, es el arca de la hermano, alianza? yo te estoy En todo lo demás hablando estamos de acuerdo, pero ¿en dónde dice el evangelista Lucas que María es el arca de la alianza? ¿Me lo puedes mostrar, por favor, para que nuestro público también Claro aquí que sí, presente lo escuche? Por respeto a Dios, más que nada. Porque de lo que estamos hablando aquí, algún día vamos a rendir cuentas. Ok, sí. No, pero Ok, estamos pero no haciendo te la salgas pregunta. otra vez de contexto. Muéstrame aquí Claro para que sí. nosotros y para nuestro público ¿Estás en listo? donde el evangelista Lucas ¿Estás dice listo? que María era el arca de la alianza. ¿Estás listo? Sí, por favor, adelante. Dice Revelación capítulo 11, en el último versículo, hubo rayos, centellas, cayó granizo, se abrió el cielo, tembló, y vi el arca de la alianza. Ajá. ¿Y en dónde dice Y María? ¿En apareció dónde una dice que mujer, María era el apareció arca de una la mujer. alianza? Apareció una mujer vestida con las estrellas, la luna sobre los pies. El Ajá. Apocalipsis nos está diciendo que está el arca de la alianza ahí. Entonces nosotros la queremos ver porque el arca de la alianza tiene No, cientos de no, años Ricardo, perdida. mira, estás un poquito confundido en Hermano, tu conocimiento, porque mira, hermano, cuando dice y mira, a ver, una pregunta sencilla para ti. Para ti, María, ¿es la iglesia? no para mí, para la Biblia. Ok, María es la ok. iglesia. Pero para ti, María, ¿es la iglesia? Para Dios y para la Biblia. Ok, María es la iglesia. ahora, si la iglesia es la esposa de Cristo, ¿cómo María se va a casar con su hijo? A ver, si me puedes dar una respuesta lógica a eso, porque si para ti María también es la iglesia, que es la esposa de Cristo, pero también es la madre del Hijo de Dios, ¿cómo se va a efectuar las bodas del Cordero entre la madre y el hijo? A ver, si me puedes explicar eso, por favor. Esto está bien sencillo. A ver, Una adelante, explicación para por favor. Mis hermanos de la Iglesia de la Luz del Porque Mundo. sin meterme en que también dicen ustedes Claro que que es sí. madre de Dios, ¿eh? Así, sí, yo te voy a explicar cómo es que es novia, madre, hija, cómo es que es todo esto. A ver, adelante. Esta respuesta es para los Pero en la Biblia, hermanos por de la favor, Iglesia de ¿eh? la Luz En del la Mundo. Biblia, no de acuerdo a tu teología de los Claro padres que de la Iglesia Católica, sino de acuerdo a la Biblia. De acuerdo a la Biblia, yo te voy a explicar. A ver, por favor, en un Ya nomás nos resumen, queda por favor, un en un minuto, resumen. Ricardo, para ir al Para- corte. Sí, para la Iglesia de la Luz del Mundo, el pacto de Dios con Abraham no comprende que haya mujeres. ¿Cuándo vas a entender? Bueno, otra vez, Ricardo, yo no estábamos hablando de eso. Mira, ya el tiempo se nos terminó, tenemos que ir nos indican al intermedio de nuestro programa.
Ya te dimos varios minutos y bueno, pues te agradecemos tu tiempo y te esperamos para la próxima, pero ya nos están diciendo que tenemos que ir a la identificación de nuestro programa. Gracias como siempre y te esperamos hasta la próxima emisión. Bueno, ya escuchamos nosotros que esta persona pues, nos llama y bueno, agradecemos su tiempo y como ya lo mencioné yo, tenemos todavía mucha información. Vamos a ir a la identificación de nuestro programa, pero regresando, vamos a hablar en los minutos que nos quedan acerca de la virginidad perpetua de María. El día de ayer también les hablamos de un testimonio que nos hablara un ex sacerdote de la Iglesia Católica y también vamos a ponerlo al aire para que ustedes escuchen también que aunque muchos niegan que María tuvo hijos y que los hermanos que menciona la Escritura que les llama hermanos de Jesús, ellos dicen no, es que no eran hermanos de sangre, eran hermanos solamente porque se decían entre así hermanos de fe, hermanos entre espirituales, y sin embargo también vemos cómo es el argumento que ellos toman. Bueno, pues nos hablaba un ex sacerdote de la Iglesia Católica en nuestro programa y él mismo nos afirmaba que sí, en efecto, son los hijos que habla la Escritura de María, son de padre y madre de sangre. Pero con todo esto y mucho más regresamos en este subprograma. Nosotros conversamos, quédense con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos con ustedes en este subprograma Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante que es la maternidad divina de María. Y pues los invitamos a que nos sigan llamando al teléfono área 714-602-8354. Pero para dar más tiempo a las llamadas que nos están llamando también, queremos antes de la llamada que tenemos también en espera, poner el audio del sacerdote que ya les habíamos mencionado, para que el tiempo nos alcance y después posteriormente también pues darle oportunidad a las demás llamadas que tenemos. Es un audio que ojalá lo oigan con mucha atención. Decimos de una persona que siendo sacerdote reconoce que por mucho tiempo también él engañó a muchas personas siendo católico y enseñando esa doctrina en la cual él mismo dice que es un engaño que les han tenido a la Iglesia Católica. Los dejamos con este audio y que él mismo nos dice claramente que esas palabras que se toman del griego y que las identifican como hermanos son realmente de hijos de padre y madre de sangre. Regresamos después del audio para atender las llamadas. Cuando un ex sacerdote de la Iglesia Católica nos llamó aquí al programa, adelante. De que María siempre fue virgen, porque si no, pues, ¿qué les va a pasar? Una condenación, una maldición, y pues, ¿y quién de nosotros, verdad, quiere que algo malo le pase? Y de esa manera los malinfluencian, pues han malinfluenciado de toda la historia. Y algo bien importante de mencionar aquí, hermanos, es de que cuando, tenemos una llamada. Buenas noches, está al área, ¿cuál es su nombre y su comentario? ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Sí, díganos. Yo soy un ex sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Soy ordenado, yo fui ordenado por el Papa Juan XXIII en 1959.
escatología en el Seminario Teológico de la ciudad de Bogotá, Colombia, del Seminario Teológico Hispanoamericano. Estoy en California de visita breve. Quiero decirles que en el idioma original griego, la palabra sungenes, adelphos y anepsoi se refiere directamente a hijos de padre y madre, y de los primos hermanos, y de los primos y de los seguidores o discípulos. Eso está clarísimo como el sol cuando brilla en su esplendor. No hay los teólogos más reconocidos de la Iglesia Católica Romana, como es San Carlos Borromeo, Santa María de Alacoque, la gran teóloga cristiana, y otros muchos teólogos aceptan la maternidad de María múltiple, de otros hijos. Y cuando uno va a Suetonio, que fue el historiador que fue el testigo de la muerte del apóstol San Pablo cuando le cortaron la cabeza, Tácito, otro de los historiadores del siglo I de la época apostólica, que es el que refiere que Pedro no murió en Roma, sino en Antioquía, porque él era el apóstol de los judíos, no de los gentiles, porque Roma es una iglesia gentil. Esos son los errores que tiene la Iglesia Católica Romana. Así es. Y nos da mucho gusto, ¿verdad?, que nos llame, que nos haga ese comentario, porque esto pues nos está realmente pues avalando lo que estamos hablando, porque realmente es un gusto, ¿verdad?, que gente como usted se tome tiempo para hablarnos, para que la gente también que nos está sintonizando se dé cuenta que alguien como usted, un ex sacerdote de la Iglesia Católica, ¿verdad?, que conoció de adentro lo que es esta pues doctrina católica, realmente pues esté usted confirmando que efectivamente María no puede ser o no puede tener esa virginidad perpetua, porque ella tuvo otros hijos. Sí, el catecismo de Ripalda establece ese término. Sí. Y en el rosario que da todos los misterios del rosario, cuando se refieren a los títulos, usted sabe que Cristo tiene 365 títulos y nombres en la Biblia. Hay que ver el estudio que sobre eso hace San Juan de la Cruz. Y realmente cuando dice Arca de la Alianza, Torre de Marfil, y todo eso, son títulos que pertenecen a Cristo, que ellos se lo dan a María en el rosario. El rosario fue yo no sé cómo llamarle, Alfonso María de Ligorio, que es el mariolatra más grande, que fue el que instituyó el Santo Rosario. Bueno, pues acabamos de escuchar el audio del ex sacerdote, en el cual esta persona dice que da clases en el Seminario de Teológico de Bogotá, Colombia. Nos hablaba al programa y nos decía él claramente que la palabra adelphos, anepsoi y sugenet son las palabras que se toman del griego para la palabra hermano en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pues sobre todo más que nada en el Nuevo Testamento, y esa palabra quiere decir categóricamente hijos de la misma madre. Entonces quiere decir que cuando se refiere a hermanos de Jesús, se refiere que eran hijos de María. Ahí está claramente un apoyo más a lo que nosotros estamos diciendo. Y el día de ayer también platicábamos acerca de dos versiones de la Biblia, las cuales vamos a poner imágenes ahorita también de ellas, y platicamos solamente a manera de resumen de cómo en las versiones, siendo católicas las dos y siendo autorizadas las dos por la Iglesia Católica, pues tienen los sellos que las acreditan como el Nihil Obstat y el Imprimatur. En la versión guadalupana de Juan Stroessbinger, vemos claramente que en esa Biblia está la palabra hermanos de Jesús. Pero vemos como también en la otra versión más moderna, o no, en la versión que se llama de Félix Torres Amat, ya viene un cambio que dice primos
O sea, viene el mismo texto bíblico, Mateo 13:55 o Marcos 6:1, en lo cual ellos dicen claramente que ya viene un cambio en el cual dice primos. Pero la palabra primo lo tiene con palabras cursivas y vemos claramente por qué ese cambio. O sea, ¿por qué si las dos Biblias están aprobadas por la Iglesia Católica, las dos son guadalupanas, pero una es por versión Juan Strauss-Binger y otra es por Félix Torres Amat, obispo de España en Astorga? ¿Por qué Félix Torres Amat le cambia y le modifica y le pone primos hermanos? Si realmente se dice como ellos dicen que eran hermanos en la fe, no tendría por qué alterar la cita bíblica. Y sin embargo, él le quita claramente, y lo estamos viendo en pantalla, como dice él, primos. Y ya dice que eran primos hermanos. Entonces, ¿por qué este cambio? ¿Por qué pues todo eso? Si estamos viendo claramente, y con el apoyo del sacerdote que nos llamaba en aquella ocasión, que vienen claramente del griego esas palabras y que significan hermanos de María, o sea, hermanos de Jesús, pero hijos de María. Y no sé si tenemos todavía la llamada en espera que teníamos. Sí, tenemos que dar la bienvenida. Sí, adelante, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Soy Leopoldo. Adelante, Leopoldo, con tu comentario. Gracias. Quisiera hacer dos aclaraciones rápido de los temas anteriores. Nada más repito. Cuando nosotros vamos a buscar a gente que ha dejado la iglesia y que aún no está en la iglesia, lo hacemos porque Jesús ha dicho que vayamos por las ovejas perdidas. No sé por qué hicieron un drama de eso, simplemente uno va a buscar a las personas que Dios mismo él iría, o Jesús mismo él iría a buscar. El segundo es, yo no veo si Jesús se molestaría en que se bautizaran niños chiquitos. Los mismos apóstoles dicen, no se acercan a Jesús, y Jesús se los prohíbe, diciendo, dejen que los niños se acerquen a mí. No creo que ninguno tuviera inconveniente. Además, yo creo que en tu familia no ha de haber niños, porque si hasta un niño chico, si le preguntas cuáles son los miembros de tu familia, te va a decir. Pero, por ejemplo, sobre el tema de hoy, Leopoldo, porque el tiempo se nos está yendo. Esos eran los comentarios, afortunadamente no vas a entender, así que déjalo, que no entiendes, es como peor que niño, ¿no? Bueno. El otro comentario ahorita, cuando yo te dije que estudiara el griego, cuando hablábamos de la Eucaristía, bueno, pero hoy no estamos hablando ni del bautismo ni de la Eucaristía. ¿Tienes un comentario sobre el tema de hoy o le damos oportunidad a otra persona? Bueno, ya te estoy hablando ya del tema. Ahorita pusiste al sacerdote y dijiste que no te interesaba el griego. No sé por qué te interesa ahorita el griego. Además, el sacerdote que pasaron es un muy mal estudiante de teología. Desafortunadamente hay gente que no sabe ni lo que está haciendo. Como cuando tú envías un niño a la escuela, que le preguntas cuántos 2 más 2 y te dicen 6, no entendía absolutamente nada de lo que estabas diciendo. Pero bueno, no sé, para ti Jesús que no es Dios. No te escuché, Leopoldo, ¿me puedes volver a decir? ¿Para ti Jesús no es Dios? ¿Que si Jesús es Dios? Ajá. No, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús no es Dios. Entonces cuando el apóstol Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿a quién se refiere? A ver, dime tú una cosa. ¿Dios puede morir? Encarnado en el Hijo, murió su cuerpo, pero no su alma. Bueno, entonces crucificaron a Dios. ¿Cómo? Crucificaron a Dios. Sí, se puede decir teológicamente que nosotros siempre crucificamos a Dios cuando no hacemos su palabra. Y también lo crucificamos en persona. Bueno, entonces fíjate, eso es lo que tú comprendes y está bien, ese es tu razonamiento. Pero la Escritura claramente menciona, le dijo el ángel a María, lo que nacerá de ti será llamado ¿quién? ¿Dios o el Hijo de Dios? Absolutamente tú no entiendes la Biblia y no entiendes nada de griego. Lo que te estaba diciendo Ricardo, cuando se le dice Kyrios a Dios, a Jesús, y le llaman Adonai, por ejemplo. Por eso, te pregunto, entonces, o sea, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, lo santo que nacerá en ti, será llamado, ¿cómo le dice? ¿Será Dios o será el Hijo de Dios? En ese tiempo se conoció, en vivo se conoció como Hijo de Dios, porque mira, si hubiera dicho Jesús abiertamente que era Dios mismo, los judíos no le hubieran creído, así como ustedes. Entonces, los apóstoles se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios y a nadie se le puede, créeme. Ok, si me permites hacerte una pregunta, Leopoldo. Sí. ¿Dios puede ser tentado, Leopoldo? De acuerdo a las Escrituras, ahí en Santiago 1:13
dice que Dios no puede ser, o sea, ahí nos dice de acuerdo a la Escritura, para ti Dios puede ser tentado, o sea, ¿se puede tentar a Dios? A Jesús se tentó, que es Dios, sí. No, a Dios, ¿se puede ser tentado Dios? Mira, cátaro, como te llames, porque eres como los cátaros que no entienden esta doctrina. Mira, Leopoldo, te agradecemos mucho tu llamada, realmente exigimos un respeto, porque tenemos mucha audiencia y también hay otras llamadas. Realmente queremos que seas concreto en tu llamada, pero te agradecemos mucho por esta noche. Es imposible para él ser concreto. Mira, es que yo le hacía esa pregunta porque si para él Dios y el Hijo de Dios es lo mismo, puesto que Dios no puede ser tentado, pero Jesucristo sí fue tentado. Incluso el apóstol Pablo nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿verdad? Pero en cambio nuestro Dios no puede, él ni tienta, ni puede ser tentado, de acuerdo a las palabras del apóstol Santiago. Realmente lo que nos damos cuenta, hermanos, con esto es de que tanto libro que han ellos mismos creado con sus teologías, los han confundido. Y realmente siempre se dan la vuelta, porque nosotros tenemos como base la Biblia. Y es lo que ahí encontramos la verdad. Ellos quieren que sacar que aquí, que allá, y no vamos a llegar nunca a eso. Para ellos es más importante lo que dijo Policarpo que lo que dijo el apóstol Pablo. Incluso mira, los mismos que estaban en contra del Señor, que no lo aceptaban, que eran los fariseos, ¿verdad? Ellos mismos lo reconocían a él precisamente como el carpintero, el hijo del carpintero, como el hijo del carpintero, y ellos mismos que lo conocieron porque vivía ahí en la aldea de ellos mismos hacen esa pregunta, allí en Marcos 6, desde el 1 hasta el 3, 4, 5, pasando hasta el 6, ellos mismos dicen en el versículo 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? A lo que me refiero, independientemente de que aquí este capítulo habla de los hermanos de Jesús, quienes lo están diciendo no son los que aceptaban al Señor, no eran los que habían creído en su palabra, sino eran precisamente los que lo tentaban, los que de alguna manera intentaban matarle y hallarle en alguna cosa para poderle acusar, o sea, sus enemigos. Ellos mismos lo conocían a él y conocían a su familia. Porque el que está hablando aquí de los hermanos de Jesús no es alguien que estuviera a favor del Señor. Y mire, hermano Isaías, con lo que respeto que usted está dimensionando, pues hay textos en la Biblia, ¿no? Otra vez, queridos redescuchas, todo lo que nosotros hablamos está basado en las Sagradas Escrituras. Amén. Y el hermano está hablando de que sí tuvo más hermanos. La Biblia lo dice. Incluso en Mateo. La Biblia, perdón, hermano, incluso la Biblia habla de algunas hermanas también de Jesús. Exactamente, hermano. Pero vamos a un texto donde habla, hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 24. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero, mucha atención en esta palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La palabra conocer significaba que él se acercó a ella. No dice ahí, la conoció hasta después. Que tuvo intimidad. Que tuvo intimidad con José, su marido. La palabra conocer, eso es, acercamiento, intimidad entre la pareja. Y vamos a verlo porque mucha gente a veces piensa que esta palabra no existe, pero mire, vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 1 también, donde habla del nacimiento de Caín y de Abel. Génesis 4:1 dice, conoció. Atención en esta palabra. Hubo un acercamiento entre Adán y Eva. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dio por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Así es. Esa palabra conocer, atención, significa la palabra intimidad. Es sinónimo de el acto sexual. Exactamente. Que no tiene nada de malo, de sucio ni de malo, sino es exactamente lo que
concreta un matrimonio. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, la palabra conocer es precisamente eso, romper, ¿verdad? Ese lazo que no se hacía antes del matrimonio. Exactamente, hermano. Es lo que explica tan claro las Escrituras. Y desafortunadamente las gentes piensan que por haber perdido su virginidad, perdió su santidad, es la pregunta. ¿Perdió su santidad por haber José acercadose a ella? No. En ninguna manera. Mire, hay unos folletos que ya los hemos mencionado en otras ocasiones, que están escritos por la Iglesia Católica, están en la página laverdadcatólica.org, y en el que habla sobre María, ellos ponen un comentario sin ninguna base bíblica, pero dicen: luego María no sabía cómo contarle lo que sucedió a José, cómo ella embarazada, o sea, cómo se había embarazado ella antes de estar con él. Entonces un ángel le dijo a José en sueños que no dudara de recibir a María como esposa, que el hijo había sido concebido por obra del Espíritu Santo en ella. Entonces como ya dijimos, José era un hombre bueno y justo, recibió a María, se casaron y decidió guardar eso en secreto. Después la Virgen y José ofrecieron a Dios guardar castidad toda su vida. Por eso la Virgen no tuvo ningún otro hijo. A ver, platicábamos el día de ayer que ellos antes de que supieran del plan de Dios tenían propósitos de formar una familia, como cualquier persona, como cualquier pareja. Tenían sus planes también tener hijos. ¿Dónde dice la Escritura que después de que José se enteró del propósito de Dios y que después de que José o de que María tuvo al Señor Jesús, dónde dice que hicieron el voto de castidad y que José de ahí en adelante nunca la tocó como mujer? Más al contrario, en el texto que acabamos de leer dice claramente que sí tuvo intimidad con ella, porque esos folletos están para ilustrar, para enseñar a las personas católicas. Y dicen ellos, y nuevamente vuelvo a hacer la pregunta a quien sea, a Ricardo, a Leopoldo, a cualquiera de las personas que nos sintonizan: ¿dónde dice la Escritura que José y María guardaron castidad completa y que José nunca la tocó como mujer? Yo me imagino, y no es porque quiera que nosotros empezamos a pensar cosas que no, pero yo me imagino a ellos dos, que acaso dormirían entonces en camas separadas, en cuartos separados, o que solamente, como usted lo mencionaba, la quería nada más para que le hiciera el quehacer, para que le planchara su ropa. Pues porque me imagino que siendo su esposa María, no había ningún problema en que tuviera relaciones con ella, porque era su esposa. Igual María, estando con su esposo y teniendo más hijos, ¿en qué está lo malo? ¿En qué está el pecado? ¿Y en qué dejó de ella de perder su santidad que ella tenía? Por eso hasta el día de hoy nosotros le guardamos respeto, porque ella siguió manteniendo su santidad. Esa es una idea, César, 100% católica, porque incluso el celibato proviene de ahí mismo, de que piensan que por casarse se pierde la santidad. Es por eso que ellos recomiendan a los clérigos, ¿verdad? A los que de alguna manera piensan en el sacerdocio, en que se conserven célibes, porque piensan que al ser célibes, o sea, al no casarse, son más santos. Cuando la misma Biblia habla de los mismos apóstoles. Exactamente. Porque el apóstol Pablo dice: y no podemos traer con nosotros, ¿verdad?, una esposa como los demás apóstoles. Él mismo lo dice, habla de la suegra del apóstol Pedro y muchas cosas más. Pero eso es una idea meramente católica, que el matrimonio es sinónimo de perder la santidad. Pero mire, hermanos, o sea, realmente lo que sencillamente pues, nos damos cuenta ahí el gran error que caen ellos. Han orillado a que haya muchas violaciones dentro de la misma. Pero no es el caso que estamos hablando, simplemente queremos como dar un énfasis a eso. A causa de esa situación han caído en situaciones de violaciones. Así es, pero yo sí quisiera también dejar otra pregunta al aire. ¿Por qué, una vez más, por qué Félix Torres Amat adultera la palabra de la Escritura y le pone primos? ¿Por qué ese cambio? Y si ustedes en su hogar tienen una Biblia con esta versión de Félix Torres Amat, véanla, busquen los textos. Mateo 13:55, Mateo o Marcos 6, o Mateo 13, o donde hable de los hermanos de Jesús, ahí van a ver claramente que está la palabra
primos. ¿Por qué ese cambio? Yo vuelvo a repetir. ¿Por qué ¿por qué uno lo permite y aunque da la interpretación torcida de que eran hermanos en la fe, ¿por qué otro mejor para quitarse de problemas le pone primos? Entonces, ¿a qué se debe eso? Bueno, les invitamos a que nos escriban o nos dejen sus comentarios y creo que pues será la última llamada del programa, solamente que sea breve la persona para que pues, solamente nos quedan unos minutos para despedirnos y solamente esperamos un comentario breve de unos minutos porque nos queda, decimos, muy poco tiempo y queremos puntualizar con esto. La escritura nos da testimonio que sí, pero queremos darle la bienvenida a Rogelio. Sí, muy buenas noches, Rogelio. Muy buenas noches, querido Miguel. Adelante, güey. Estoy escuchando su programa. Sí. Es un programa muy informativo. Gracias. Ya tengo más de 3 años escuchando su programa. Y pues se me hacen parte muy interesante. He aprendido mucho con ustedes. Estoy de acuerdo. En muchas partes no estoy de acuerdo. Tocante al tema que tienen ahora, de la virginidad de María. ¿Me podrían ustedes explicar en qué parte de la Biblia dice los hijos de María? Oh, sí, claro que sí. Mire, estamos en Mateo 13:55, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Ajá. ¿Y hay más? Leer, por favor? Sí. Okay. Bueno, textualmente dice en Mateo 13:55, desde el 54 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? El 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Pero en qué No parte están. Bueno, sería como un poquito, Rogelio, sería como un poquito la palabra es terministas. Una persona terminista es la que se pregunta, bueno, ¿por qué Judas murió en una horca? ¿Por qué no mejor lo fusilaron? ¿Por qué Judas fue el que entregó al Señor? ¿Por qué no mejor fue Juan? Bueno, eso sería como querer conocer más allá. Ahí eso se llama metafísica, quieren ir más allá de lo que se puede entender. Aquí cuando los fariseos dicen del Señor, no se llama su madre María, se refiere al Señor. Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice, no están todas sus hermanas con nosotros. Y no se refiere a las hermanas como hoy en día nosotros nos llamamos hermanos en Cristo. Se refiere a los hermanos consanguíneos, a los hermanos en la carne. Sería un poquito ir más allá, querer decir, no, pero ahí no dice que son hijos de María. Entonces ahí yo te pediría a ti la explicación, entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, mira, yo tengo la Biblia, tengo bastantes Biblias. Okay. No sé qué Biblia tienen ustedes. Yo tengo 3 Biblias católicas. Tengo 2 Biblias de los Testigos de Jehová, que es la Nuevo Mundo. Tengo la Reina Valera y tengo Casidro de la Reina. Okay. Y en ninguna de ellas dice los hijos de María. Okay. Es lo que te estoy preguntando, ¿en qué parte de la Biblia especifica los hijos de María? Bueno, mira, es como te vuelvo a contestar. Es como si yo te dijera en dónde dice específicamente y textualmente, en dónde dice que el Señor Jesucristo era también hijo, perdón, en dónde dice que María era madre de Dios. ¿Dónde dice qué? ¿En dónde dice en la Biblia, en cualquiera de las 3 Biblias católicas que tienes, y las 2 de los Testigos de Jehová y la otra, Reina Valera? Disculpa que terminemos con la llamada, pero ya nos tenemos que despedir. Desafortunadamente el programa se nos terminó. Y aunque textualmente no diga hijos de María, pero lo entendemos perfectamente que eran sus hijos. Pero ya en otra ocasión, si gusta hablarnos un poquito más temprano, le agradecemos su participación. Y de todas las personas, pues nos despedimos solamente, les agradecemos su participación y les deseamos una excelente noche y que Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos.